Hablemos un poco ahora de la apertura, digamos, de los mercados financieros. ¿Qué significa la apertura de los mercados financieros? Básicamente lo que nos dicen es que ya tenemos, o ya dejamos de tener una elección entre dinero y bonos locales como teníamos anteriormente cuando hablábamos de la ecuación o de la demanda de dinero. Ahora la elección va a ser entre dinero local, bono local y bono extranjero. ¿Por qué dejamos de lado dinero extranjero? Básicamente porque el dinero extranjero no nos sirve para poder realizar transacciones en nuestro país, salvo que la economía esté dolarizada o esté expresada en otra moneda, con lo cual ahí sí el dinero extranjero uno tiene que meterlo en el análisis. Pero básicamente dejando de lado eso, la decisión va a estar ahora entre los tener activos externos o activos locales. ¿Cómo diríamos normalmente que hacemos o que hace la mayoría de las personas el análisis para determinar si invertir en bonos internos o en bonos nacionales o en bonos extranjeros? Teniendo en cuenta el rendimiento de esos bonos. Acá lo que vemos es una ecuación final que la vamos a ir desarrollando en unos minutos y lo que dice, comparando básicamente bonos americanos con bonos alemanes, que no solo hay que tener en cuenta el rendimiento de dichos bonos, o sea, el interés que rinde el bono americano y el interés que rinde el bono alemán, sino que hay que tener en cuenta otras variables, ¿sí? ¿Cuáles son las otras variables que hay que tener en cuenta? El tipo de cambio y los costos de transacción, o sea, si uno nos situamos en este caso para el análisis, si tuviésemos en Estados Unidos y tenemos dólares, si queremos comprar un bono alemán, lo primero que tenemos que hacer es cambiar esos dólares por marcos alemanes o en este momento estaríamos hablando de euros. Con los euros compramos los bonos y al final del periodo de tiempo que estamos analizando tenemos que convertir de vuelta esos euros ¿en qué? En moneda americana, como para saber el rendimiento total que tuvo el bono americano y el rendimiento total que tuvo el bono alemán. ¿Sí? ¿Cómo se conoce eso? Esto se conoce como condición de paridad de los tipos de intereses. ¿Qué quiere decir? Que en países desarrollados y que tienen un mercado financiero amplio, una apertura de la economía lo suficientemente amplia, los rendimientos que tienen los activos en cada uno de los países tendrían que estar asemejándose al rendimiento del activo del otro país por la depreciación o devaluación esperada del tipo de cambio. Es decir, por el comportamiento que tenga el tipo de cambio a lo largo del periodo que nosotros estamos analizando como inversión. Si los tipos de intereses y considerando el tipo de cambio fuesen diferentes entre los dos países, va a haber un arbitraje de tipo de interés. ¿Qué quiere decir eso? Si Estados Unidos rinde el 2%, Alemania rinde el 6% y la depreciación esperada de la moneda, digamos, del dólar con respecto al euro es de un 3%, vamos a hacer, Estados Unidos rinde un 2%, Estados Unidos rinde un 2%, Alemania, perdón por la letra, rinde un 6%. Si nosotros esperamos que durante el periodo de la inversión, pongamos por ejemplo un año, esperamos que la moneda norteamericana se desprecie con respecto a la moneda alemana un 3%, o sea que la moneda alemana se aprecie con respecto a la moneda norteamericana un 3%, lo que vamos a tener que el bono en Estados Unidos rinde un 2% y en Alemania va a rendir un 3%, va a tener un rendimiento mayor. ¿Qué va a pasar? La mayoría de los inversores irían a comprar bonos a Alemania y ¿qué van a hacer con eso? Si van a comprar bonos a Alemania, aumenta
la demanda. Si aumenta la demanda de bonos alemanes, va a subir el precio de esos bonos. Si sube el precio de los bonos, habíamos visto que hay una relación inversa con el tipo de interés. Al subir el precio de los bonos, disminuye su rendimiento, con lo cual el tipo de interés Alemania, ajustado por la depreciación esperada de la moneda, va a volver a valores en los cuales los dos rendimientos se igualen. Pero no es tan fácil el análisis, porque yo, si fuese en Estados Unidos y compro un bono a una tasa del 2%, lo único que tengo es, compro el bono, espero el plazo y cobro el rendimiento. Si tengo que ir a comprar un bono alemán, tengo que vender mis dólares, comprar euros, con los euros comprar el bono, al final del bono comprar de vuelta, vender los euros y comprar los dólares y comparar ahí el rendimiento que tuve. Hay conceptos que hay que tener en cuenta, que son los costos de transacción y el riesgo de tipo de cambio. Como yo no sé cuál va a ser el tipo de cambio a un año, lo que tengo, por eso se dice condición de paridad descubierta de intereses, en contraposición con lo que se conoce como condición de paridad cubierta de los intereses, que es cuando alguno entra al mercado financiero y ya compra y fija el tipo de cambio a un año, con lo cual ya tiene una disminución de ese riesgo en el análisis. No viene al caso, pero nos sirve para poder compararlo, digamos, en este momento. ¿Para qué hacemos todo esto? Básicamente, lo que hacemos es para mostrar que ya la elección entre activos nacionales y activos extranjeros ya es mucho más rápida. Las decisiones de compra de un activo o de otro se hace automáticamente por plataformas de mercado, pero tiene costos de transacción y tiene riesgo de tipo de cambio para poder comparar. No se puede hacer comparación directa de tipos de intereses, sino que hay que hacer una comparación global de todos los elementos que forman parte. Lo interesante acá es básicamente la condición de paridad de intereses, ¿sí?, que es un nuevo concepto que nosotros vamos a ver y que permite que en aquellos países desarrollados o no, en los que haya un mercado financiero amplio, abierto y sin barreras o con muy pocas barreras, los rendimientos de los activos ajustados por variación cambiaria deberían ser similares para que no haya arbitraje. O sea, daría lo mismo comprar un bono de Estados Unidos que un bono de la zona euro, que un bono de Japón o que un bono de un país desarrollado. Si ustedes prestan atención, yo no estoy teniendo en cuenta los casos de países subdesarrollados que tienen un riesgo diferente y que lo vamos a ver un poquito más adelante cómo afecta o cómo se modifica esta ecuación de condición de paridad de intereses. Operando un poco, y ustedes los van a ver en el libro cuando vean todo este desarrollo, pueden llegar a una ecuación, digamos, similar a esta, en donde cuando los niveles de rendimiento de los activos son bajos y la depreciación esperada también es baja, puede llegar a utilizarse esta ecuación que nos dice que el rendimiento del activo nacional es aproximadamente igual al rendimiento del activo extranjero más la variación, la depreciación o apreciación esperada de la moneda local, ¿sí?, en el periodo que nosotros estamos analizando el rendimiento del activo. Esta ecuación o esta aproximación de ecuación lo que nos dice es que básicamente no va a haber tanta variación de tasa, o sea que podría ser lo mismo invertir en un país que en otro, siempre que los dos sean similares en nivel de comportamiento o de desarrollo económico. ¿Y por qué digo eso, que sean similares? Porque si es el caso de Argentina, a esta ecuación tenemos que sumarle algo adicional, o sea, el rendimiento del activo nacional, que fuese en el caso de Argentina, va a ser igual al rendimiento del activo externo, si es el caso de un país desarrollado, más la variación esperada del tipo de cambio, o sea, el tipo de cambio argentino o nacional, con un concepto nuevo. Sumamos el riesgo país. ¿Y qué es el riesgo país? El riesgo país básicamente está definido como el riesgo que tienen las economías
subdesarrolladas para cumplir un compromiso de pago de deuda. Si les suena familiar esto, es lo que le está pasando a Argentina en este momento y ustedes todos los días están escuchando el riesgo país argentino superó la barrera de los 2.000 puntos, de los 3.000 puntos porcentuales. ¿Qué significa eso, 3.000 puntos, 2.000 puntos? Es la diferencia de riesgo que tiene un activo de un país libre de riesgo, como en este caso puede ser Estados Unidos, con un país que tiene riesgo, como es el caso de Argentina. Ese diferencial de 3.000 que hablan de riesgo país significa que Argentina, si quiere emitir un título y que sea comparable a un país libre de riesgo, tiene que ofrecer una tasa aproximadamente igual a ese riesgo país, o sea, a 30 puntos porcentuales por encima del rendimiento, en este caso, de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Por eso es muy difícil de aplicar la condición de paridad de intereses cuando hay dos países que tienen las economías totalmente diferentes. Argentina, un país donde tiene una economía con déficit fiscal crónico, déficit externo en la mayoría de los casos, ¿sí? Y con un nivel de inflación elevada, contra un país libre de riesgo. ¿Y por qué se dice libre de riesgo y se asocia al bono de tesoro americano? Básicamente porque Estados Unidos emite los bonos en dólares. El Estados Unidos tiene el monopolio de la emisión de los dólares y los dólares siguen siendo considerada una moneda fuerte en todo el mundo. No hay por el momento alguna moneda que reemplace al dólar en el total de las transacciones y tenga el peso o la fuerza para ser aceptada, digamos, como una moneda, no digo de curso legal, pero como una moneda importante para poder realizar estas transacciones. Entonces, si son dos países desarrollados, obviamos el riesgo país. Si comparamos un país subdesarrollado con un desarrollado, tenemos que agregar a la ecuación de condición de paridad de intereses el concepto de riesgo país que vimos ahora, ¿sí? Para terminar y para hacer un análisis final, digamos, de economía abierta, cuando hablábamos de bienes, ¿sí? Y cuando hablábamos de la demanda de bienes interiores, ahora la apertura de los mercados de bienes permite que elijamos entre bienes interiores y bienes extranjeros. ¿De qué depende básicamente esa elección? Del tipo de cambio real, del precio relativo de los bienes extranjeros expresados en bienes interiores. Vimos el efecto que tiene las depreciaciones y las apreciaciones sobre la demanda de bienes interiores y sobre las exportaciones netas. La apertura de mercados financieros nos permite elegir entre activos nacionales y activos extranjeros y va a depender de dos conceptos fundamentales: de la tasa de rendimiento que tengan esos activos, que es la tasa de interés que habíamos visto, y la depreciación esperada que tenga la moneda nacional. Vuelvo a repetir, si comparamos dos países desarrollados, esta sería la condición de paridad de intereses. Si no fuesen dos países desarrollados, si fuese un país subdesarrollado y un país desarrollado, la condición de paridad de intereses tendría que agregar el concepto de riesgo país, que lo definimos anteriormente. Con esto cerramos, digamos, lo que sería un poco lo que habíamos visto: apertura del mercado de bienes y apertura de mercados financieros, y continuamos con el dictado de los puntos siguientes.